presenta. Amigos de Chimichimi TV, gracias a las gestiones de KJ Producciones de nuestro gran amigo Clevercito Baldión, natural de Cerro de Pasco, ahora nos encontramos acá con una hermosa cantante, pero hay un contraste. Dicen que es de Canta, o sea, del departamento de Lima, pero canta todo lo que es del centro. Corazón, bienvenido a Chimichimi TV. Muchísimas gracias, querido amigo, y también a KJ Producciones, a Cleve Baldión, el loquito más guapísimo. Exactamente, somos de la provincia de Canta, del distrito de La Chaki, mi corazón, así muy conocida de sucursal del cielo, pero nos dedicamos a la música del centro, nuestra música huancaína del departamento de Junín, Huancayo, Jauja, Cerro de Pasco, cantando con alma, corazón y vida. ¿Y cómo le dicen a la persona de La Chaki? La chaquina. También, si no, chiquito cheque, caramba. también, claro, chunito con leche, algunos le dicen así. Chiquita con leche. No, chunito es una comida muy típica ahí en La Chaki. Entonces le dicen, ahí está el chunito, así le dicen, con cariño. Oye, ¿y todas las chicas son bonitas como tú ahí en La Chaki? Muchísimas gracias. Bueno, todas las chaquinas somos hermosas. Caramba. Todas las mujeres son hermosas, además. Oye, las trujillanas entonces quedan en segundo plano porque ellas siempre han sido las más hermosas, ahora las chaquinas son más hermosas. Pero cada lugar tiene su encanto. Por supuesto que sí, ¿no? Claro que Oye, sí. a propósito, ¿y los hombres cómo son? ¿También son hermosos? Ay, los hombres. Bueno, se defienden, se defienden. Se vienen por ahí. Oye, linda, tu nombre completito y tu nombre artístico. Mi nombre es Shirley Gloria Poma Alvarado, ¿Ya? pero mi nombre artístico es Shirley Poma, la dulce voz tunantera. La dulce voz. ¿Quién te ha puesto ese nombre artístico? Te comento, allá. Mi profesor y el director de la orquesta Amigos del Mantabra, Andrés Gastelú Mendoza, desde que empezamos a trabajar junto con Producciones Amigos para sacar nuestra producción, decidimos buscar un nombre, también porque muchos del público nos decían la dulce voz, o nos decían la voz fresca, como recién íbamos naciendo en el arte, o la voz sentimental. Y entonces de todo eso se fue uniendo y salió la dulce voz tunantera. Ahora, a propósito, ¿y cómo es que tú, siendo prácticamente de Lima, porque esa pertenece a Lima, estás cantando tunantadas, esas cositas? Mira, desde muy pequeño hemos crecido en ese ambiente. Hemos crecido desde que tenemos uso de razón 5 o 6 añitos bailando chonguinada, tunantada, guayla, Santiago, distintas danzas del centro de nuestro Perú. Es por eso que desde ahí hemos empezado ya desde pequeña escuchando la orquesta, las cantantes, más también porque mi mami se dedica a lo que en ese tiempo, claro, las danzas. Y por eso yo crecí en ese ambiente, escuchando nuestra Flor Karina, nuestra Picaflor de los... ¿Alguien de tu familia es cantante? Y mi papá en sus tiempos fue músico y artista, pero del norte, de marco, de canta, como arpa, violín. Por eso tú dices, qué raro, ¿no? Del norte y cantamos del centro. Es una mezcolacha, ¿no? Pero aquí estamos, pues. Oye, corazón, si te dijeran, oye, pásate al arpa, no. El arpa es muy bonito, me encanta. Desde muy pequeña también me encanta porque mi papá, como te digo, ha sido músico de arpa. Y entonces también hemos ahí unos conciertos, hemos estado cantando, pero mi vida es la orquesta. La orquesta me encanta y respeto mucho distintos géneros dentro de nuestro guayno, de nuestra música folclórica. Aparte de ser cantante, ¿estás estudiando algo? Claro que sí, te comento que estamos estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Periodismo. Claro que sí. Me vas a hacer ruchar. Ahora, Agárrense. Claro que sí, estudiamos paralelamente, estamos estudiando y trabajando como artista, sin tampoco descuidar nuestros estudios. Creo que el artista debe ser completo en sus estudios, en lo que se dedica apasionadamente. A ver, cantas, estás estudiando, tienes tu enamorado. Oye, corazón, ¿en qué momento? Somos solteritas, estamos plenamente al 100% de nuestra Tú amas a tu público. Eso sí, estoy enamorada de lo que hago, de la tunantada, de nuestra música, eso sí. Oye, corazón, tengo entendido que vas a hacer una actividad muy importante este año, como todos los años que vienes celebrando, creo. Cuéntanos un poquito, tu público tan ansioso quiere conocer eso. Claro que sí, amigo, les comento que estaré celebrando 4 añitos de vida artística, pero ¿cuándo será? Dentro de muy poquito. ¿Todavía no está definido? No, ya está definido. ¿Ya? La cosa que ya es de aquí una semanita, prácticamente. ¡Wow! Tan Rápido pasan los meses, rápido pasan los días. ¿Dónde va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿Y a qué horas va a ser? Bueno, está en el local Centro Social Corpaña, que queda en el Cono Norte, en la avenida Universitaria, cuadra 90, en la Alborada Comas, a la altura del Hospital Coyique.
¿Quién no conoce? Facilito de llegar. Será el sábado 12 de marzo con grandes artistas del centro, del norte, orquestas, grupos, bailes típicos, estampas costumbristas, instituciones tunanteras y los ricos platos típicos que no pueden faltar. Señores, el Corpanqui está en una misma avenida, por si acaso, y hasta el más ciego puede llegar, por supuesto, ¿no? Exacto. Preguntando, ahí está, cosadito del Grifo Primas. Claro, se toma un Ahí van a taxi. hacer la publicidad, todo, y van a llegar al Claro. toque al local. Bueno, corazón, las personas que quieren contratar tus servicios profesionales como cantante, ¿a qué teléfono pueden llamar? Claro. Consta que es para contratos y no maltratos, ¿ah? Sí, para maltratos le puedo dar el número de mi padrino Clever. No, a él sí le encanta el maltrato. Uy, 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 ese mozo serrano. No, sacó largo. Más te pego, más te quiero. Bueno, decimos el número de contrato. Ajá. Al Claro, al 9623-77257, al Movistar 994-504427 o para casita al 547-4064. Bueno, y bajo la producción general, pues, de tu padrino Clever Baldión, ¿no? Loquito más simpático. ¿Ya le hiciste llorar con tu música o no? Ay, ¿Por qué él le llora? encanta Almerida. Ah, Una de mis caramba. canciones le dice, Shirley, yo quiero que me cantes Almerida. Por eso él va a estar presente de cabeza en mi aniversario, para Pero- cantarle esa canción. Oye, pero es bien llorón, él es para llorar. Bien sentimental, le gusta las tunantadas, los guainitos, y cuando escucha su guainito de Santa Ana de Tusi, uy, más todavía. Oye, corazoncito, tus ojos son muy hermosos, de verdad. Ay, es que son los ojos de una hermosa la chaquina. Bien, señoras y señores, alguito más que agregar, corazón, que nos estamos despidiendo de tus amigos del Chimichimite. ¿eh? Bueno, una vez más, invitarles a mi aniversario, celebrar 4 añitos de vida artística. La quiero celebrar con mis amigos, mis familiares, mis padrinos y todo el público en general que día a día se siguen sumando a las filas de Shirley Poma. ¿Cuándo será? Sábado 12 de marzo. ¿Y dónde? En el local Centro Social Corpanqui. Y agradecer a Chimichimi TV por este bonito espacio y a mi padrino de KJ Producciones, Clever Baldión. Bueno, yo me siento honrado y con esa alegría tan linda me voy con otro artista.